Arrakis, el planeta más importante del universo, y alrededor de él, empieza una lucha para ver quién se queda con el poder. Pero termina en una guerra interestelar, en la que hay traiciones, y vamos a conocer toda la historia de este planeta. Esta historia comienza en Arrakis, este planeta de arena, calor y especies, las cuales son recolectadas por forasteros, que destruyen las tierras. Estos forasteros son los Hardcore. Ellos se aprovechan de todo, volviéndose excesivamente ricos, por lo que un día por decreto imperial se fueron, dejando en paz al planeta. Por otro lado, vemos Calada, el lugar de la casa de los Grizzlies, donde nos presentan al hijo del duque, llamado Paul. Es bellísimo. Y su madre Jessica. Él estudia todo acerca de Arrakis. Era un desierto hostil, con tribus conocidas como Fremen, capaces de sobrevivir a las tormentas de la región, junto con gusanos gigantes. Las especias les cambiaban los ojos azules. Estas especias eran un alucinógeno sagrado para ellos. En cambio, para el Imperio, se utiliza como un navegador espacial, volviéndola la sustancia más importante de la galaxia. Después vemos un encuentro entre navegantes espaciales y la Casa Christis, a quienes les informaron que el emperador decretó darles el control de Arrakis para administrarla. Dicho esto, el duque aceptó y pactaron el trato. Luego nos presentan a Duncan, uno de los comandantes de la Legión de los Androides, por lo que Paul le pedía que lo llevara a Arrakis, ya que ha tenido sueños con una joven de los Fremen, e incluso al mismo Duncan como uno de ellos, y que moría. Dicho esto, aceptó en llevarlo. Entonces Paul fue a ver a su padre, y él negó que iría al desierto, ya que los Harkonnen pelearían el poder por las especias, y la mejor forma de ganarles era aliándose con los Fremen. Luego vemos a Paul entrenar junto a su nuevo maestro de armas, preparándolo para el peligro. Luego le contó que él perteneció a la casa Harkonnen por 8 décadas. Estos eran unas bestias en la batalla, por lo que tenían que estar listos para vencerlos. Luego vemos a Eddie Prime, de la casa Harkonnen, donde nos presentan a su líder, el varón, y a Ram, su sobrino, y el líder de los recolectores, diciéndole que sus tropas se fueron del desierto, ya que el emperador se los ordenó. Ya después, vemos a Paul y Podía, su madre, quien le presentó a la reverenda mayor, quien básicamente era una bruja. Esta quería saber todo acerca de los sueños de Paul, haciéndolo sufrir, y así le contara sus presagios. Luego le dijo a su madre que si él era el elegido, tenía que superar las expectativas. En fin, dejaron Caladas y se mudaron a Arrakis, un lugar alumbrante y arenoso, donde Paul vio a los Fremen, quienes lo veían como su mesías. Ya después viajaron a la central, donde vivirían, y Jessica contrató a una Fremen, que le reveló un créase cuchillo formado por el diente de un gusano, en honor a la profecía de su hijo, como el elegido. Paul seguía estudiando más sobre Arrakis y los gusanos de arena, que podían medir hasta 400 metros de longitud. Por otro lado, un cazador de los Harkonnen, contándole al varón que el emperador lo apoyaba en esta guerra pero en secreto, y que no podían matar a Paul, ni a su madre. Dicho esto, el varón aceptó. Volviendo a Arrakis, el duque no iba a tener las mismas ganancias que los Harkonnen, ya que el equipo no era bueno. Cuando de repente Duncan llegó, contándoles todo lo que sabía de los Fremen, y trajo a uno con el llamado a este lugar. Aquí le ofrecieron protección. Luego nos presentan a la doctora Jane, una ecologista imperial y Fremen, quien les dio los destila trajes, con los cuales viajarían al desierto, donde vieron un gusano al cual le atraían los ruidos rítmicos, por lo que se dirigía a la maquinaria. Entonces iban a recogerla, pero el cargador se rompió, por lo que bajaron a salvar al personal. Cuando Paul quedó en shock, escuchando voces, siendo arrastrado por las arenas, entonces Halleck fue por él y lograron escapar, ya que el gusano se tragó la máquina y la recolección. Ya después vemos al doctor que sintió un cambio en Paul, por las especias. Pero, en realidad tuvo una visión, era la joven y lo apuñalaba, y que ese cuchillo era importante. Luego, en el planeta del ejército imperial, vemos al consejero de los Harkonnen, acordando para luchar juntos contra las legiones de los Atreides. Por otro lado, Jessica fue a ver a su esposo, quien le pidió que protegiera a Paul, ya que su heredero había cambiado desde su encuentro con la reverenda bruja. De repente alguien entró, las luces se apagaron, el duque lo notó, por lo que salió a ver, encontrándose con la sirvienta agonizando. Y ahí fue donde lo apuñalaron. Con esto la guerra comenzó, destruían la maquinaria y a su gente mataban, arrasando con todos los Atreides. Por otro lado, el doctor los traicionó, ya que el varón tenía a su esposa y para proteger al duque, le puso una muela con veneno, que al morderla y al soplar mataría a cualquiera a su alrededor, y le quitó su anillo. Mientras tanto, el ejército imperial llegó. Cuando Duncan iba a buscar a Paul, él desapareció, ya que junto a su madre los Harkonnen los secuestraron. Duncan escapó cuando el varón llegó, apoderándose de Arrakis. Mientras tanto, Paul utilizó sus poderes para controlar a los malos, y junto con su madre, se liberaron en medio del desierto, viendo de lejos Arrakis entre cenizas y polvo.
donde el duque lo tenía prisionero el varón, por lo que el doctor quería a su familia de vuelta, pero el varón asesinó al doctor. Segundos después el duque de Trey se mordió la muela, esparciendo el veneno asesinando a todos los Harkonnen, mientras que Paul encontró el anillo de su padre y una nota del doctor, diciéndole cómo su papá murió, dejando a Raki sin control, pero el varón no murió. Luego Paul comenzó a sentirse raro por las especies, viendo a la joven y la guerra de los Freeman con los forasteros imperiales, donde él se volvía uno de ellos. Era el futuro, algo que lo aterraba. Enojado con su madre por volverlo un brujo raro, pero en realidad estaba roto, ya que su padre, el duque, había muerto. Al día siguiente salieron de la tienda, cuando Duncan los encontró, viendo a Paul como el nuevo duque, contándoles que el emperador y los Harkonnen destruyeron a toda legión del planeta. Luego los llevaron a una estación ecológica de pruebas, algo que jamás hicieron, por buscar especies. Paul le dijo a la doctora Khan que lo ayudara a llegar al trono para liberar a todos, incluyendo los Fremen. Cuando de repente el ejército imperial llegó, por lo que Duncan los detuvo, mientras que James los sacaba de allí. Cuando Duncan cayó, mientras la doctora huye por su cuenta, ellos se subieron a la nave y volaron lejos de la estación ecológica, donde la doctora trajo un gusano con un golpeador rítmico. Cuando la acuchillaron, el monstruo se los tragó a todos. Por otro lado, los Harkonnen atacaban a Paul y a su madre, entrando una tormenta de arena. Mientras que el varón se recuperaba, cuando su sobrino llegó dándole la noticia que los últimos de la casa Atreides habían muerto, por lo que tomarían el control de las especies y matarían a todo Freeman que vieran. Mientras tanto, Paul tomó el control de la nave y salieron de la tormenta, estrellándose en la arena, por lo que corrieron hasta las rocas, donde se cambiaron, en busca de los Freeman, y de la nada Paul volvió a soñar con la joven, que le decía que no tuviese miedo, dejándose guiar por uno de ellos. Al anochecer continuaron su camino, cuando de repente un gusano se acercaba, por lo que huyeron de él, pero no les hizo daño, ya que un golpeador rítmico lo llamaba. Los Freeman los encontraron, así que lucharon contra ellos, donde Paul reconoció a uno, por lo que hicieron las paces, y ahí fue cuando vio a la joven y al nombre de sus presagios, quien se llamaba Jaimis y quería matar a la madre, por lo que tenía que enfrentarse a él. Cuando de la nada vio cómo iba a morir, y de repente la joven llamada Cheyenne le dio la cuchilla que veía en sus sueños. Así se enfrentó a Jaimis, donde Paul le ganó y le tuvo compasión. Pero su voz interior le dijo que lo matará, y así lo hizo, sintiéndose muy mal, ya que jamás había asesinado a alguien, pero al hacerlo tenía que volverse a un Freeman. Su madre no quería, pero su padre sí lo hubiese querido para él, ya que el duque no tomó a Arrakis por sus especias y las riquezas, sino la fortaleza de los desérticos. Entonces el joven duque de Atreides aceptó, e iba a conocer los poderes del desierto, un caminante más de las dunas. Muchas gracias por ver este video.